esta noche. Vamos a orar para poner esta reunión en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias por este tiempo, porque estamos aquí reunidos, porque tú permites que tengamos una buena conexión de internet, Señor. Y porque nos has dado esa disposición a todas estas familias para poder aprender y buscar más de ti y hacer este trabajo de padres como a ti te gusta, como tú quieres, Señor. Queremos poner delante de tu presencia esta reunión de hoy, poner delante de ti a la maestra, a la hermana Pam, para que tú seas dirigiéndola, ayudándola, y también a todos nosotros para darnos comprensión y para que sea de mucha bendición la reunión de hoy, Señor. También te ruego por cada una de las conexiones de internet que seas tú manteniendo estable, Señor, y que funcionen todos los dispositivos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Ya se están uniendo más personas. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Entonces voy a compartir aquí la pantalla para que podamos todos escuchar. Palabra como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Por mí está listo como nada. Hogar, pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá. Palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía, me deleita cada día. Palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, el soledad mi compañía. Pero yo sé que tú hablas.
Bueno, entonces hoy vamos a retomar nuestras clases de la Escuela de Padres. Tuvimos 2 sesiones que no pudimos avanzar. Estaba hablando con Pablo y con Oscar, que han estado pues bien en su viaje misionero, están pendientes de la escuela, de la clase, y si yo creo que si les es posible, ellos se conectan más tarde, pero hoy nos está acompañando Pamela. Entonces vamos a tener un tiempo de recordar un poco lo de la sesión pasada, de cómo le hemos enseñado a nuestros hijos sobre el reino de Dios. Luego vamos a ir a los grupos pequeños para poder revisar y compartir un poco lo de la aplicación práctica. Y luego vamos a tener nuevamente a Pamela para la enseñanza más larga de la sesión de hoy. Entonces, estábamos esperando que se conectaran los últimos que faltaban. Voy a darle paso a Pamela. Pamela, ¿cómo estás? ¿Estás por aquí que ya estás conectada? Bien, solo que me estoy cambiando de red porque está un poquito Unos mala. minutitos Dame un antes de segundo y que si entremos al quieres grupo me pequeño, puedes en los ayudar ahí grupos preguntando pequeños de la tarea pasada cómo les fue, va a ¿vale? estar Ramuil, digo, en estos grupos van a estar solos, que es los primeros grupos que hacemos al inicio para que compartan la aplicación práctica, pero antes de pasar a los grupos queríamos darte paso para que retomáramos las ideas principales de la última sesión donde hablábamos de cómo enseñarle del reino de Dios a nuestros hijos. Entonces te damos la palabra para que retomemos esas ideas principales unos minuticos antes de pasar a los grupos pequeños. Pero como ella está cambiando de Pam, dispositivo, si quieres ¿estás nos ahí? mandamos al grupo pequeño primero. No sé si Pam no me... Pam dijo que está cambiando de Bueno, dispositivo no sé si de y pronto tenga entonces si quieres alguna lo situación mandamos de al grupo conexión Pam, pequeño. pero voy a armar los grupos y me dan un minutico y aquí estamos, ya estamos. Exacto. Entonces, no sé, Pam, ¿estás conectada? ¿De pronto nos estás escuchando? ¿Tienes algún tema de conexión? Sí, Ivonne, yo Ya ahí te estamos escribí aquí y creo que también. también, es que Oscar y creo que tú no Pablo. nos escuchas. Yo creo que vamos a pasar a los grupos pequeños para poder hablar. Aquí les voy a recordar, para los que no lo tengan muy presente, les voy a recordar la aplicación práctica de la vez pasada. Dice así: enséñale a tus hijos qué es el reino de Dios. Envía evidencia de la enseñanza y escríbenos tu experiencia. Ahí quedamos la vez pasada y vamos entonces a los grupos pequeños a compartir un poquito cómo fue esa experiencia de ustedes en ese tiempo de enseñarle a sus hijos sobre el reino de Dios en cada una de las edades y etapas de desarrollo que ellos están. Entonces, acepte la invitación y acepte la invitación al grupo pequeño, que ya les va a aparecer allí. Y pueden ir entrando. Creo que ya estamos todos, ¿cierto?
Entonces, bueno, por acá tenemos ya a Oscar y a Pablo desde Bolivia, que nos van a compartir un saludo y luego pasamos a la enseñanza con Pamela. Entonces, Oscar y Pablo, si están por ahí, los escuchamos. Espera, que no están, espérate. Okay. Bueno, ahorita que de pronto tienen algún tema de conexión o algo así, pero yo creo que mientras ellos están, es porque ahí están conectados, pero mientras ellos se conectan o tienen el audio, pues podemos darle paso a Pam como para recordar esas ideas principales de la sesión pasada y como una introducción del tema que vamos a ver hoy, dándole un poquito de tiempo a que Oscar y Pablo se puedan conectar, que ellos querían darnos un saludo, unas palabras y entonces pues démosles ese tiempo. Pam, adelante. Bueno, qué rico verlos. Qué pena, hoy sí voy a estar un poquito, Carlitos, un poquito con la nariz tapada, pero feliz de estar aquí con ustedes y espero que este tiempo lo aprovechemos al máximo. Yo quisiera saber si alguien tuvo la oportunidad de compartir con sus hijos el cómo traer el reino de Dios o qué es el reino de Dios. Y me gustaría escuchar a alguna persona que nos compartiera o que me compartiera cómo pudo explicar a sus hijos qué es el reino de Dios y cómo traer ese reino de Dios aquí a la tierra. ¿Alguien está listo y dispuestísimo ahí? ¿Ninguno? No puede ser. No puede ser, no lo puedo creer. ¿Alguno recuerda qué significaba voluntad? Hola, buenas. Cuéntame, Rosa. Hola, buenas. Pamela, yo tengo 3 chamos, uno de 17 y uno de 15 y una de 11. Yo le explicaba, incluso yo le hice a mis hijos ciertas cositas, por lo menos que es el reino de Dios. Les coloqué, hice como una pequeña clase, que es el reino de Dios, y le coloqué al final que es esto, ¿no? Que es hacer la voluntad de Dios. A la de 11 sí le expliqué con el cuaderno, más o menos que es la voluntad de Dios, que es el deseo de que Dios quiere, el deseo de lo que Dios tiene hacia para nosotros. Y a la mayorcita que está en la universidad y lo que está en 4º año le explicaba también que el reino de Dios es cuando hacemos la voluntad de Él, pues. Y podemos traerlo haciendo la voluntad de Él en donde estemos. Por lo menos mi hija le expliqué que en la universidad ella puede hacer que el reino de Dios esté allí en la universidad, comportándose realmente como debe ser. El de 4 también en el liceo, y a la pequeñita, bueno, de 11 años, ella le encantó, entonces más con el librito, y le expliqué también a ella de una forma más sencilla cómo ella puede tener el reino de Dios aquí en la casa, por lo menos en la escuela, con sus compañeritos. Y le dije más que todo que es hacer la voluntad de Dios, pues lo que a Dios le agrada. Y le expliqué también que la voluntad de Dios es el deseo, que hablamos la última vez, del deseo que Dios tiene para con nosotros. Más o menos eso fue lo que tuve que adaptarlo a 3 edades totalmente distintas, pero lo entendieron. Y explicando cierta manera también de cómo yo como mamá también puedo tener el reino de Dios aquí en mi hogar. También le expliqué cierta forma de cómo podemos hacerlo también, de que también esté el reino aquí en nuestro hogar. Más que todo eso. Bueno, me encanta porque pues esa es la idea, ¿no? Que empecemos a entender que nosotros tenemos, o más bien Dios nos ha dado
el poder de transformar cualquier lugar, ¿sí? El primer lugar que debe ser transformado, y ya lo veremos un poco más adelante, pues es nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, no sé si Oscar y Pablo tienen audio. Si no, yo arranco para Oscar, René y Pablo. Bueno, 5, 4, 3. No, así que voy a comenzar. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que me gusta mucho porque creo que nos empieza a mostrar un poco más amplio el panorama de lo que en realidad el reino de Dios quiere hacer y empieza a entregarnos herramientas de algo que creo que como papás pensamos mucho, y es el que nuestros hijos tengan propósito o tengan vidas con propósito. Yo creo que nos hemos dado cuenta que estamos sufriendo una crisis de propósito, ¿verdad? Los chicos no saben para qué quieren estudiar, no saben que quieren ser exitosos y muchos sueñan con ser cosas como youtubers, gamers, tiktokers, todas estas cosas de hoy en día. Y voy a ser muy sincera, ni siquiera estoy en contra del serlo. Simplemente lo que veo es una falta de propósito detrás de esto, ¿sí? No hay propósito en por qué queremos, por ejemplo, ser famosos, cuando es una carga muy pesada que en realidad no trae, que es muy difícil que traiga bendición, y aunque trae poca felicidad, es algo que se persigue mucho. No tienen claro por qué querer tener dinero o para qué tener ese dinero, ¿cierto? Queremos muchos seguidores sin entender para qué queremos que la gente nos siga, por ejemplo. Quieren tener esta sensación de estar rodeados de muchas personas, y al mismo tiempo estamos creciendo con una juventud sin la capacidad de relacionarse correctamente y sin entender cuál es el propósito, por ejemplo, de una amistad, y cuál es la diferencia de un seguidor y lo que Dios exige de una persona que espera ser seguida, ¿sí? Porque no estoy hablando de que uno no pueda tener seguidores, al contrario. Pablo fue una persona que trabajó ardientemente para tener seguidores, pero él sabía que su propósito era ser como Cristo y moldear a Cristo de tal manera que quien lo siguiera viera reflejado a Cristo. Entonces estamos creciendo con un montón de ideales sin propósito, que hace que los chicos pues no sepan en realidad con qué soñar y para qué sueñan lo que sueñan. Pero esto tiene una razón de ser, y es lo que en parte vamos a ver hoy. Hay un plan global. Yo quiero empezar por esta parte que me gusta mucho. Yo creo que Dios, cuando me diseñó, me puso una dosis medio controversial que amo. A mí me encanta. Yo creo que desde el colegio no le he tenido miedo a defender lo que creo que Dios piensa, más allá de lo que yo pienso, incluso en muchas ocasiones. Y yo he escuchado mucho, y ustedes me dirán si lo han escuchado, el tema, por ejemplo, de la caída, ¿cierto? Hemos escuchado cuando Adán y Eva pecaron, yo creo que, ¿cierto? Y hemos hablado de la caída, ¿sí o no? Entonces uno dice, ahí entró el pecado, ¿cierto? Y ojo, aquí empieza mi gran controversia. Entonces, muchas veces hemos escuchado que cuando el hombre pecó, entonces Dios tuvo un plan, ¿cierto? Y ese plan que ideó por la caída del hombre fue ¿cuál? Que Cristo viniera, ¿cierto? Yo recuerdo una enseñanza, yo estaba muy pequeña tal vez porque fue en un campamento, y entonces nos mostraban como que el hombre pecó y entonces hubo algo así como una reunión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos decían como, bueno, ¿cómo vamos a rescatar al hombre del pecado? Sin embargo, cuando ustedes, y los invito a leer Pedro y en más pasajes, nos muestra que no es así. Y ustedes me dirán, ¿cómo así que no es así?
Dios no hizo o no tuvo un plan B, es decir, Dios no creó al hombre, Adán y Eva, como plan A, y cuando Adán y Eva pecaron, hizo el plan B de rescatarlos. No fue así. Cuando leemos Pedro y otros pasajes, lo que pasa es que me gusta mucho cómo lo explica Pedro, nos muestra que Dios solo tuvo un plan, un gran plan. Dios creó al hombre con libre albedrío, ¿verdad? O libre voluntad. ¿Para qué? Para que el amor pudiera ser real, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos decidir voluntariamente amarlo. Pero eso implicaba que el hombre en algún momento tomara una mala decisión, ¿sí? Es algo así como que esa reunión fue previa, antes de crear el universo, antes de crearlo todo. Y ellos dicen, bueno, si queremos crear al hombre con libre albedrío, pues va a implicar que él va a fallar. Eso quiere decir que va a entrar el pecado. Eso quiere decir, Y entonces dicen, ok, esto implica que vamos a mostrarles algo aún mayor. Entonces había algo que era aún mayor que el plan de que Adán y Eva no pecaran. Y era el plan de que Cristo viniera a restaurar, ¿sí? A darnos una gloria aún mayor que esta. ¿Por qué les digo esto? Porque esta introducción nos empieza a poner en la imagen correcta de que Dios no es un Dios que cambia sus planes. Dios tiene un plan de principio a fin que se va a cumplir. Y su plan mayor fue Cristo. Cristo es el centro de toda la historia. Y es en Cristo en quien hallamos el plan supremo. ¿Sí? Pero esta gran historia, ¿cierto? Empieza su momento álgido o su momento en la creación. Entonces, estos términos que yo les estoy dando son cosas que aunque son muy sencillas, debemos enseñárselas a nuestros hijos. Había una eternidad antes de la creación. Allí ya existía Dios. Cuando empieza la creación, Dios también crea, ojo, el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios crea el tiempo. Y es muy importante entender esto, porque eso empieza a darnos una visión correcta de quién es Él, dónde está y dónde vamos a estar. ¿Ok? Entonces, en la creación, lo que Dios nos muestra es como su diseño original, lo que había en su mente y en su corazón para nosotros, ¿cierto? Entonces, el diseño original de la familia, muchas cosas del diseño original los encontramos allí en Génesis, en la creación. Luego entra el pecado, ¿cierto? Entonces está el pecado. Aparece el pecado y el pecado trae como tal sus consecuencias. Yo les estoy explicando súper claro porque espero que esto les ayude tanto con niños como con jóvenes a entender por qué vemos maldad en el mundo. Porque es una cosa que afecta mucho la fe cristiana desde la niñez, ¿sí? Porque no entendemos y queremos sentir que Dios fue injusto o que está lejano o que no le importa y que es la razón por la cual vemos la maldad y que un Dios que ve esa maldad y no hace nada es un Dios injusto. No podría ser bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, parte de la bondad que Dios ha puesto en nosotros, no disfruta la injusticia, no disfruta la maldad, no disfruta el maltrato. Entonces decimos, como Dios no hace algo, ¿cierto? Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy nos va a permitir que ellos tengan en su mente ese plan global que Dios tiene y que es bueno y del cual nosotros hacemos parte, pero no una parte como una ficha de un juego. Es una parte importante donde nuestras decisiones son importantes para que el plan de Dios se cumpla, ¿cierto? Son importantes para que el reino de Dios avance, son importantes para que cualquier situación y cualquier lugar sea transformado, porque es a través de nosotros que Dios trae su reino aquí a la tierra. Entonces, ahí en el capítulo 2, esto es la página 20, bueno, en realidad la 19, está el plan global.
Y vamos a ver en este capítulo a Cristo como el centro de la historia y cómo Él viene a redimir todas las cosas. Sin embargo, quiero mostrarles la importancia de, acá nos va a contar una historia en la página 21 de la vida real de una mujer que está en Escocia, la abuelita de Jane Lucrecia de Esther, y ella dice, esta historia ocurrió en 1815 cuando ella tenía 18 años y vivía en Escocia. Era joven, talentosa y hermosa, pero su esposo había muerto, por lo que quedó sola a los 18 años, ¿no? Pobre y con la obligación de criar a 2 hijos. Un día Jane se encontraba apoyada sobre la baranda de un puente observando las frías aguas del caudaloso río. Mientras estaba allí, recordó las circunstancias tan tristes que estaba viviendo y pensó que no valdría la pena seguir viviendo. Pero entonces Jane levantó momentáneamente los ojos y vio a un granjero labrando la tierra. Parecía tener la misma edad que ella y estaba concentrado en su labor. Aquel joven iba trazando cuidadosa y detalladamente las rayas de la tierra y parecían trazos excelentemente hechos en un óleo para un gran artista de pintura. Aunque ella se encontraba a cierta distancia, entendió que aquel labrador cantaba himnos cristianos. A pesar de sus aflicciones, Jane contempló maravillada su trabajo y quedó llena de un gran sentido de admiración. Luego, poco a poco, la admiración se cambió en reproche. ¿Qué estaba haciendo ella en aquel puente? Sintiendo pena por ella misma. ¿Cómo podía ser tan egoísta cuando tenía 2 niños pequeños que la necesitaban? Entonces resolvió volver a su hogar y así fue rescatada de la muerte por la simple contemplación del trabajo bien hecho de aquel joven. A mí me impresiona mucho esta historia porque nadie le predicó, nadie le dijo nada. Ella simplemente contempló a una persona que alababa a Dios a través de su trabajo, haciéndolo bien y con amor. Y aquí entonces quiero parar porque a veces nos pasa que leemos estas historias y decimos, ah, qué lindo, oh, hermoso, hermoso, qué bonito como estas historias ocurren, ¿no? Y luego dejamos allí y no entendemos qué relación tiene eso con nosotras o con nosotros. Ustedes saben cuántos momentos del día sus hijos los contemplan. ¿Alguna vez lo han pensado? Ustedes están muchas horas con sus hijos y si se dan cuenta, ellos constantemente nos están rodeando. Miren, ellos son, ¿no? Ellos se dan cuenta si uno habló con el primo, con la tía, con la amiga, ¿qué hizo mami? ¿Que tienes un plan? Mami, ¿qué va a hacer? Y uno, pero es que no se pierden media, ¿no? Y uno, ¿en qué momento yo estaba hablando? Bueno, ellos están. Y uno muchas veces es consciente de eso, ¿verdad? Y uno hasta lo hace chiste y uno, no, es que no se pierden medias o se dan cuenta de todo, jajaja. Pero lo que a veces no alcanzamos a aterrizar es que Jane es como nuestros hijos. Jane estaba contemplando cómo hacía una labor cualquiera este labrador, este granjero. ¿Ustedes han pensado cuántas veces sus hijos los están contemplando en una labor cualquiera? ¿Qué están pensando ellos muchas veces de nuestro desempeño? Entonces, aquí iría mi primera pregunta. ¿Será que ellos al contemplarnos sienten razón de vivir, razón de casarse, motivos para tener hijos? O si al contemplarnos, lo contrario que empieza a surgir es un corazón de yo no quisiera vivir como mi mamá, yo no quiero la vida que mi papá tiene. Si es así tener hijos, yo no quisiera tenerlos, porque cuando yo la contemplo, la veo cargada, estresada, afligida, y yo no quiero eso. O si cuando nos contemplan, sí que nos demos cuenta, lo que nuestros hijos están afirmando en su corazón es, yo quiero lo que tiene mi mamá y mi papá, y un día quiero una pareja así. Yo sí quiero casarme y quiero tener hijos, porque quiero estar feliz como es mi familia. Obvio, en el ideal todos quisiéramos creer que es la segunda,
lo que pasa muchas veces es que somos contemplados en momentos donde honestamente no inspiramos a ser dignos de imitar o no inspiramos a salir de una condición, ¿sí? De pronto nuestros hijos vienen de pelear con el hermano, mal geniados, y se encuentran con nosotros, que al contemplarlos nos ven peor de bravas y de pronto mejor se retira lentamente y dice, no, aquí la cosa está peor, yo mejor dejo así. Y de pronto al contemplarnos no generamos paz en ellos, no generamos gozo, sino que generamos otro tipo de emociones. Entonces, quiero comenzar allí porque no es tan fácil. Leer las historias es muy bonito, pero ser la persona que observa es chévere y observar a alguien que nos inspira, es súper lindo. Cuando uno conoce a alguien que dice, ay, no, no me inspira, ¿no? Pero en lo secreto, ser contempladas y ser razón nosotras de inspiración para otro, para nuestro esposo, para nuestros hijos, es distinto, ¿cierto? Entonces, este entender que tiene que ver con nosotras, con nosotros como papás, empieza a cambiar mucho lo que empieza a hacer en lo secreto, ¿verdad? Dice que él lo hizo con amor, lo que hago en lo cotidiano, lo que se me vuelve una carga. Y pensémoslo honestamente, aquí no estamos un grupo de personas perfectas, gracias a Dios. Y todos tenemos cosas que nos cargan más que otras, cosas donde si nos contemplan, pues nos inspiramos. Entonces podemos empezar a ser honestos con nosotros mismos y decir, cuando estoy cansado, no soy digno de contemplar, o cuando hay mucho desorden, o cuando las cosas no salen como yo quiero, o como cuando planeo una cosa pero sale otra, o cuando la situación económica no es la mejor, o empecemos a encontrar en qué momentos no somos dignos de contemplar para que empecemos a trabajar en el cómo hacemos estas tareas, ¿ok? Entonces, para esto, quiero que me digan rapidísimo y lo van a escribir en el chat. Vamos a buscar en la página 23, me van a encontrar solamente este jueguito, esta palabra. ¿Qué dice acá? Lean el cómo se hace y me van a decir, los voy a poner acá otro segundito para que vean cuál es. Esta es la que vamos a hacer, ¿ok? Y van a leer la definición. Entonces, el primero que me pueda decir qué dice acá y qué significa en sus propias palabras, no copiarlo, sino poderme decir, entendí esto. Secular, secular. Vamos a esperar otra definición. Secular. Muy bien, la palabra es secular. Ahora quisiera que leyeran y me dijeran qué creen que es secular. Muy bien. Yo creo que con las que tenemos aquí podemos trabajar separada de las cosas de Dios. Muy bien. Estas palabras son palabras que tanto ustedes como sus hijos tienen que tener muy claras, tanto el significado, pero en la vida diaria. Ahorita les estaba hablando de la historia de Jane, ¿verdad? Con el labrador y cómo eso está también aplicado en nuestra vida personal diaria, ¿no? Pero dentro de eso también hay una cosa muy importante y es el entender que nosotros estamos en un proceso, ahora ya después jugar y demás, es santificar, ¿sí? Santificar es entender que Dios es santo. ¿Se acuerdan que lo vimos? O sea, es un atributo de Dios, ¿verdad? Dios es santo. Nosotros, Él dice que nosotros en Él somos santos, ¿cierto? Pero nosotros aquí en la tierra estamos en un proceso de santificación.
que es distinto. Es decir, nosotros al conocer de Cristo somos santificados en Cristo y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Pero eso no significa que el día que esto ocurrió, entonces Santa Pamela quedó hecha, no, mejor dicho, esta mujer nunca se vuelve a poner de mal genio, ahora es perfecta en todos sus quehaceres, es dócil, es perfecta. No, eso no es así. Porque lo que empezó a ocurrir en mi vida es que empecé un proceso de santificarme, es decir, un proceso de ir creciendo en ser más como Cristo, ¿verdad? Y en la medida que yo dedico más tiempo a la palabra, que es como un espejo, entonces empiezo a ver más y más cosas en mí que no se parecen a Cristo, empiezo a morir a ellas, empiezo a trabajar en ellas y empiezo a seguir creciendo en mi proceso de santificarme. Por eso les decía ahorita, si yo no las he detectado, si yo no estoy conscientemente trabajando en aquello que en este momento Dios me está diciendo, mira, aquí no te pareces a mí. Si contemplan, no me van a ver a mí. Necesitamos trabajar en esto. Entonces ahí empieza un proceso de santificación. Y ¿por qué hay un proceso de santificar? Porque Cristo vino a redimir. A mí me encanta explicarle a los chicos la redención como los cupones, y creo que fue la forma en la que mejor mis hijos entendieron el tema de redimir, porque creo que es una palabra que nos cuesta a veces como explicar, ¿verdad? Como entender qué es lo que significa. Acá dice, esta palabra significa salvar o rescatar. También se usa cuando vuelves a comprar algo, ¿cierto? En la Biblia se usa ahora para hablar de lo que Dios hizo a través de Jesucristo al liberarnos, salvarnos, rescatarnos del castigo del pecado. Yo les decía a mis hijos que ellos les han regalado cupones o tarjetas, ¿verdad? Entonces ellos van y compran con ese cupón y les dan algo, pero eso no lo pagaron ellos. Entonces uno dice, es que vengo a redimir mi cupón. Es decir, vengo a reclamar algo que alguien ya había pagado por mí, ¿cierto? Entonces yo vengo a recibir o a pedir o a reclamar mi libertad que Cristo pagó por mí en la cruz. Yo no tengo libertad porque hice absolutamente nada. Yo vengo a reclamar un bono que Él pagó por mí, porque mi condición era de esclavitud y yo vengo a decir, es que mira, yo ya no soy esclava, yo ya soy libre, pero es que fue Él el que pagó mi bono, sí, es que para ver si me lo das porfis. Entonces uno entrega y a uno no le dice nada, uno entrega, ya alguien pagó y es válido. Entonces, ¿por qué les digo que uso esta? Porque pues no es una palabra que en este momento haga parte constante de nuestro vocabulario, pero sí la usamos, por ejemplo, cuando vamos a redimir un bono, pero ese bono alguien lo pagó. Entonces es importante entender nuestra salvación, lo que Cristo viene a redimir, ¿cierto? A salvar, a rescatar. Él pagó ese precio y Él quiere redimir todas las cosas, ¿listo? En Él. Ustedes se pararon aquí o encontraron la palabra secular, que no habla de Dios, y bueno, ustedes ahí pueden hacerme, ustedes tienen ahí, creo que me gustan las reacciones. Vamos a ver si, porque siento que estoy un poquito con ustedes. Los que me conocen, a mí me gusta mucho el contacto físico, entonces para mí todo esto es como una terapia. Entonces, por lo menos con las reacciones, espero sentirlo cerquita. Yo no sé si alguna vez en sus iglesias, con sus grupos de personas cristianas, sí, levanten la mano. ¿Han escuchado el término como, no, es que yo un día sí me quiero dedicar a las cosas del Señor? Yo recuerdo mucho cuando yo estaba pequeña, habían muchos adultos que decían, yo sí sueño con un día dejar de trabajar y dedicarme a las cosas del Señor. Y yo recuerdo y decía, ve, bonito, ¿no? Trabajan un tiempo y luego se dedican a las cosas del Señor, ¿verdad? O entonces un día a mí sí me gustaría poder renunciar a este trabajo y dedicarme a las cosas del Señor. O dicen, amo los domingos
porque me dedico a las cosas del Señor, ¿cierto? Esto empieza a crear en nosotros un pensamiento secular. Entonces, creemos que hay cosas que son Dios y otras cosas no. Entonces, uno soñaba con que fuera el sábado o el domingo para poderse dedicar a las cosas del Señor. Ay, tan rico que es cuando ya termino de trabajar y ya me puedo dedicar a las cosas del Señor, ¿cierto? Y entonces yo recuerdo que mi mamá, les voy a contar una infidencia y como no está, no la repito, pero yo me acuerdo que ella ha tenido empresa toda la vida y me decía, yo quisiera apoyar y contratar más gente cristiana, pero me decía, ay, es tan terrible porque es que quieren estar leyendo la Biblia todo el día en el almacén y no se puede, o sea, yo necesito una persona que quiera trabajar. Y es porque a veces como cristianos sentíamos que el estar trabajando, pues no eran cosas de Dios. Entonces, si uno estaba leyendo y orando la Biblia, pues ahí sí estaban las cosas del Señor, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas hacían que uno sintiera que habían unas cosas que eran del Señor y otras que no. Entonces, cuando iba a trabajar, pues yo cumplía porque pues hay que traer, hay que ser responsable y traer plata a la casita, ¿cierto? Pero apenas puedo, me dedico a las cosas del Señor. Este secularismo empezó a hacer en nuestra mente una división de que hay cosas espirituales y hay cosas no espirituales. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todo es espiritual. Cuando este hombre estaba labrando la tierra, cualquier persona hubiera dicho, eso no es espiritual. ¿Por qué era espiritual? Porque lo estaba haciendo bien, porque lo estaba haciendo para el Señor, ¿cierto? Porque lo estaba haciendo con agrado y alegría. Yo recuerdo, creo que fue Martín Lutero el que dijo una frase como, bueno, se las debo de quién, para que no inventen, ahorita se las voy a buscar, que decía que la forma de trabajar para el Señor, si yo soy zapatero, no es hacer zapatos con una cruz y no es ponerle a todos los zapatos el pescadito, ¿sí? La manera de mostrar que yo soy un zapatero cristiano es hacer los mejores zapatos del mundo, ¿cierto? La manera de ser un conductor cristiano no es poner un pescadito en la parte de atrás que dice, amo a Jesús, ¿no? La forma de ser un conductor cristiano es cediendo el paso, por ejemplo, es permitiendo que los otros pasen, ¿cierto? ¿Hay alguien de esos? ¿Sí o no? Porque a veces creemos que ser una buena mamá es ponernos la camiseta con un corazón que dice, amo a Jesús, mientras grito a mis hijos. Entonces, no es la manera, ¿cierto? Entonces, el ser espirituales nos debe llevar a todas las tareas de la vida. Entonces, cualquier cosa que hagamos se puede volver espiritual o es espiritual más bien. Lo que pasa es que lo que cambia es si lo vamos a hacer para el Señor o si estamos agradando a alguien más con lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, quitémonos el secularismo. No hay cosas más importantes en el reino de Dios. Si yo soy una mamá con 10 títulos, con teología 1, 2, 3, 4, 5, pero nunca estoy con mis hijos, pero no les conté, pues les contesto horrible. A mí, yo puedo tener 10 títulos en teología, máster en consejería. Dios está viendo mi tiempo constante, si lavo la loza con agrado, si soy un hombre que busco las necesidades de mi esposo, que ayudo, que mi hijo vea que yo llego y digo, llegué cansado, pero como dice la palabra, me ajusto el cinturón y digo, voy a ayudarte a poner la mesa. Es decir, esto es una vida completamente redimida por el Señor, donde Él está en todas nuestras áreas. Ahora, debemos tener en cuenta que hay una visión hacia dónde van las cosas, ¿cierto? Pero en la tierra tendremos una redención sustancial, ¿ok? La vez pasada les hablé que el reino de Dios puede venir a la tierra, ¿se acuerdan?
importante. Ojo, el reino de Dios aquí, hasta que Cristo vuelva, avanzará siempre de manera sustancial, es decir, nunca llegaremos al 100% de perfección aquí en la tierra, porque aquí sigue estando el pecado, aquí sigue estando presente el pecado y sus consecuencias aquí en la tierra. Entonces, por ende, esa santificación va a ser sustancial. Clarísimo, sustancial, en la medida que no va a ser al 100%. ¿Quedó claro? Listo. Entonces, vamos a ir a la página 25 y ¿cuántos estamos hoy aquí? Entonces, para esperar por lo menos 15 respuestas. Espera. Vamos a leer el versículo, pero solamente quiero que ustedes me respondan la pregunta 3. Dice, lee el versículo, ustedes lo leen completo el pasaje. ¿Crees que la creación puede estar separada de Cristo y por qué? Yo a ustedes se las voy a redactar de esta manera. A los niños se las hago separada para que puedan hacer ambos conceptos por aparte. Pero ¿por qué creen que la creación? ¿Cuál página? Perdón, ¿cuál página? 25. Entonces vamos a leer juntos, si quieren. Yo les leo Colosenses 1, 15 al 17. Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él todo se mantiene en orden y él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia de su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. ¿Puede la creación estar separada de Cristo? ¿Por qué sí o por qué no? Se no puede estar separado de Cristo porque todas las cosas fueron hechas por él y para él. No, porque todo se mantiene en orden por él. No puede estar separadas porque por él fueron hechas todas las cosas. Muy bien. Vamos a ver un segundo el versículo 17. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él todo se mantiene en orden. Vamos a pensar aquí un poquito, ¿ok? Dice, por medio de él, dice el versículo 17, todo se mantiene en orden, ¿cierto? Quiero que pensemos un momento en lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y yo quiero que ustedes me digan si el mundo que estamos viviendo hoy refleja orden. Vemos caos en la familia, vemos caos en la identidad, vemos caos en la seguridad, vemos caos hasta en la economía, vemos caos en tantas cosas y queremos buscar tantas soluciones, ¿cierto? Y se nos olvida que
la Biblia nos está diciendo que es en Cristo que todo se mantiene en orden. Entonces, si yo quiero que mi vida primero vuelva a tener orden, debo ir a Cristo. Señor, ¿tengo mis prioridades bien? ¿O hay prioridades que tengo que cambiar? ¿Estoy dispuesta a cambiarlo? Necesito verte y entender. Entonces, busca primeramente mi reino. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Cómo es tu reino? ¿Cómo es una mujer conforme al reino de Dios? ¿Cómo es un hombre conforme al reino de Dios? No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, tengan empresa. Y yo puedo decir, Señor, ¿cómo se dirige una empresa conforme al reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo es un empleado conforme al reino de Dios? ¿Cómo es una mamá? Y cuando yo empiezo a pensar en todo esto, ¿qué es lo que empieza a llegar según esta promesa? Orden, ¿cierto? Todo lo que empezamos a ver en el mundo, ustedes nunca se permitan entrar en angustia por las noticias. Las noticias siempre deben ser un motor para seguir enseñando y hablando de Cristo, porque es Cristo lo que trae la orden y es la ausencia de Cristo lo que nos permite ver el caos que hay. Entonces, todo lo que está ocurriendo es simplemente una muestra de que tenemos ausencia de Cristo. Primeramente en la iglesia, y por eso no hemos impactado la nación, ¿verdad? Entonces, que todo lo que escuchamos nos lleve a volver a Cristo, a no minimizar nuestro lugar de trabajo, a no minimizar si somos mamás, a no minimizar si solamente estoy en casa. En casa es el lugar de influencia número 1. Si soy un esposo y digo, no, es que a mí me gustaría poder tener más tiempo en casa con mis hijos, poderme dedicar al Señor. Si, hombre, si en este momento tú estás en un trabajo donde Dios te haya puesto, allí tú puedes llevar a Cristo para que haya orden en ese lugar. Tú puedes buscar el traer a Cristo a ese lugar y al llegar a tu casa puedes llegar con una sonrisa, puedes llegar con alegría y traer a Cristo a tu hogar. ¿Listo? Entonces, no tenemos cosas separadas, ¿ok? Cristo es necesario porque en Él está el orden de todas las cosas. Ahora, hablamos en un comienzo de que cuando llega el pecado, yo les dije que la clase de hoy les iba a permitir, ¿cierto? Contestar un poco el tema de la maldad, de las consecuencias, de las enfermedades. Yo creo que todos los que estamos aquí, en el momento en el que estamos viviendo, estamos, tal vez la palabra es, no sé si sea esta, pero cargados o afectados por tanto tema, por ejemplo, de la identidad de género. Es agobiante, es duro, es triste, es doloroso ver todo lo que está ocurriendo con ese tema. Pero también es triste saber que como iglesia no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo tratar estos temas, no sabemos cómo traer restauración a estas vidas tampoco, ¿cierto? Entonces estamos viviendo un momento donde necesitamos a Cristo y entender esos principios para nosotros y entender por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Y en la página 26 y 27 van a encontrar 4 cosas que se rompieron con la entrada del pecado, o 4 relaciones más bien que se rompieron con la entrada del pecado. Cuando entra el pecado, hay 4 relaciones principalmente que se rompen. La relación con Dios es la primera. La Biblia dice que nosotros nos volvemos enemigos de Dios con la entrada del pecado, ¿verdad? Enemigos. Gracias a Cristo, Él dice, ya no los llamamos ni siquiera siervos, sino amigos. Él viene nuevamente a restaurar esa relación, a traer libertad, a quitar esa lucha que había contra el pecado, porque es contra el pecado, ¿ok? Entra el pecado y la lucha es Dios contra el pecado, porque Él es santo, ¿listo? Entonces la primera relación que se rompe es la relación con Dios. La segunda, con nosotros mismos.
¿Se acuerdan que Adán y Eva cuando estaban allá, dice que sintieron qué? ¿Sí se acuerdan? Vergüenza. Dice que se escondieron, ¿sí se acuerdan? Que ahí dice en Génesis, dice que Adán y Eva, además que a mí me da mucha risa la escena porque pues ellos sabían que Dios siempre sabía dónde estaban y no sé en qué momento se les ocurre que metiéndose allá, venga, metamos aquí. Y yo creo que se verían como los hijos cuando no se han dado cuenta cuando se esconden súper mal, ¿no? Pero ellos se tapan la cara y juran que uno no los ve. Bueno, así, imagínense a sus hijos cuando juegan esa que uno le da risa y uno se hace el bobo, ¿sí? ¡Ay, ¿dónde estarán? ¡Ay, ¿dónde estarán? ¿No? Y uno se hace como para que ellos sientan que se escondieron. Bueno, digamos que algo así estaba Dios, porque Él llega y ve, y Adán y Eva, ¿no? Y eso dice que estaban, que sintieron vergüenza, se escondieron y medio se taparon, ¿no? Entonces pusieron ahí sus hojitas y su cosa sus hojitas para taparse. Lo primero que trajo en ellos fue vergüenza, un sentimiento que no conocían. Y el pecado en nosotros trae vergüenza, ¿sí? Y es una cosa que afecta constantemente quién somos. En el siguiente capítulo vamos a ver del punto recto, pero hay cosas con las que no debemos confundirnos, ¿listo? Entonces se rompe también la relación con nosotros mismos. Empieza una lucha con lo que somos, con nuestra identidad, ¿cierto? Ojo de lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, no se dejen engañar, no es un problema genético, ¿ok? No es que los niños nacen de esta manera, no es que Dios se confunde, es que el pecado rompe también la relación con nosotros mismos, con los demás. Y lo vemos en el capítulo siguiente. El hermanito ya estaba matando al hermanito porque pues le dio envidia, que el otro presentó una mejor ofrenda y dijo, a mí esta vaina así no. O sea, esto es fácil. Aquí acabamos con el hermano. Ya teníamos una consecuencia, ¿cierto?, de esta relación rota con los demás. Sin embargo, se rompió antes porque pues los otros ya se estaban echando la culpa ya, no, es que tú me diste a este, es que tú me diste a este y el que me diste y entonces pues, es decir, ahí ya está la relación ya con Dios estaba rota porque es que esta es la mujer que tú me diste. Si se dan cuenta, ahí ya hubo conflicto con Dios. Tú te equivocaste y me diste la mujer que no era. Ah, una hermosa frase que usamos hoy todo el tiempo, ¿no? Yo hace poco escuché a una mujer cristiana muy linda y la amo mucho y decía, es que yo sé que me casé con no con el hombre que Dios tenía para mí. Oh my God, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? O sea, había un plan B, hay otro esposo en un mundo paralelo, creo que Marvel nos hace mucho daño, ¿no? Entonces yo en mi otro universo, Dios tenía otro para mí con el cual sería feliz. No, no, ese es, ya, ese fue, ¿sí? El que está con usted, amigos, amigas, no hay otro mundo paralelo, no hay otro esposo mejor, no hay otra esposa mejor, no hay el mundo paralelo donde si yo me hubiera casado con fulanito y tal, ¿cómo sería la vida? ¿Cómo sería? No, ese es, ¿sí? Y esas cosas hacen parte de eso roto con el Señor, ¿sí? Esta Eva es que yo creo que era otra, no, no era otra, era esa, ¿sí? Entonces, y nos pasa constantemente, nos pasa en muchas cosas, pero también se rompió la relación con la creación. Cuando salimos, el pecado hizo, por ejemplo, el primer sacrificio, allí ellos tienen que matar, tienen que cubrirse con sus pieles, empieza el sacrificio para poder cubrir los pecados, empieza una mala administración también de los recursos, todo esto, y por eso dice que la creación también clama la segunda venida del Señor, ¿cierto? Y todas estas 4 relaciones son las que Cristo vino a redimir. Ivoncita, ¿tú me recuerdas cuánto me queda de tiempo? Te estaba escribiendo por el interno, te quedan 2 minutos. Uy, vea, no, pero fue así como voy a concluir con lo siguiente. ¿Qué me gustaría que ahorita que tengan su grupo pensaran un poco? Hoy les he hablado de muchas cosas y espero
porque la primera de todas maneras con cada una de estas clases que yo empiezo acá como si, por ejemplo, yo con tal cosa me toca como mejorar tal otra, porque no hago eso, no soy la excepción a la regla. Hay muchas de estas cosas que Dios todavía tiene que redimir y yo estoy en un proceso también de santificación en muchas cosas de mi vida. Pero entiendo y creo que es bueno este ejercicio de poder pensar qué consecuencias ha traído en nuestra vida el que estas 4 relaciones se rompan, ¿sí? Acá dice, escribe algunas de las consecuencias que tú crees o has visto que se generaron al romperse la relación con Dios por la entrada del pecado. Se rompe la relación con Dios y yo quisiera que ahorita ustedes en el grupo pudieran hablar un poco de qué consecuencias ustedes han visto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen luchas para orar y leer la Biblia. A mí me encanta, a veces leo incluso biografías como para darme ánimo de gente que admiro, porque digo como, sí, no, ellos fueron grandes hombres y también lucharon con esto. Porque miren, cada año yo quisiera leer 1000 veces la Biblia al año, orar muchísimo y levantarme muy temprano, ¿no? Y 1000 planes. Y empiezan unas luchas en mi relación con Dios, donde empiezo a decir, bueno, sí, no, hoy no oro temprano, pero oro más tardecito. O bueno, ahorita no oré, no leí la Biblia, pero esta noche sí. No, bueno, hoy no fue, pero mañana me adelanto. Y ya después de 3 días, no, bueno, ya no me adelanto, sino más bien sigo donde estaba, porque ya es mucho. Entonces mejor, más bien retomo. Dios, sus misericordias son nuevas cada día. Y bueno, uno se da ánimo, ¿verdad? Porque uno entiende que hay una lucha espiritual en esa búsqueda de Dios, ¿cierto? Y entonces hay cosas que el pecado hace en nosotros y que afecta las relaciones. Cuando nosotros podemos explicarle esto a nuestros hijos, que el pecado ha traído consecuencias, por ejemplo, en nosotros como la enfermedad, Dios no planeó la enfermedad, ha sido una consecuencia incluso de la relación rota con la creación. La creación, nuestro planeta no está en óptimas condiciones, nosotros hemos contaminado la Tierra de una manera impresionante que también ha tenido efectos secundarios sobre nuestra salud y eso es una realidad y es una realidad que tenemos que enfrentar, ¿cierto? El mismo estrés, el tanto trabajar, esto tiene efectos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. Entonces, es importante entender cómo el pecado ha afectado estas cosas, ¿cierto? Para también empezar a trabajar en la manera en la que Dios va a empezar a redimir también cada una de esas relaciones. Entonces, digamos, me gustaría que los grupos pudieran traer un poco esto, con esas consecuencias que hemos visto que ha traído el romper la relación con Dios por la entrada del pecado al mundo. Así es, esa es la pregunta que vamos a estar reflexionando y analizando y compartiendo en los grupos pequeños. Entonces, por favor, acepten la invitación al grupo pequeño. Vamos a tener más o menos unos 13 minutos en el grupo pequeño para que compartamos y discutamos esta pregunta y regresamos. Hemos predicado mañana, mediodía, tarde y noche sobre las escuelas de paz. ¿Sí? Ya ahí hemos enseñado ¿cuánto? ¿Usted enseñó como a 250 hoy? Bien. Sí, ha habido hoy también estuvimos enlazados con las iglesias evangélicas unidas de Bolivia y nos escucharon más de 24,000 personas. ¿Sí? Entonces, bueno, se ha hecho un trabajo, ¿no? Entonces, hay buenas noticias para que ustedes vengan y enseñen aquí. Sí, sí. Toca traer chaquetita. Sí, ha sido bueno, ha sido un buen tiempo. Muy receptivos los hermanos, los pastores, líderes, los padres, los jóvenes también con quienes hemos trabajado. Aquí en Bolivia hay mucha semilla sembrada. Y cuando el Señor trae el reino, entonces esa semilla, como está el Espíritu, lo recibe muy fácil.
Hay cosas por trabajar, por la cultura y demás, pero se puede ver el fruto a corto plazo, ¿sí? Hay que también ser sabio, de discernir muchas cosas, pero estamos agradecidos con Dios porque el Señor nos ha puesto delante muchos padres, familias, y hemos podido compartirles principios bíblicos de familia, de crianza, descendencia, paternidad, y creo que ha sido lo que más ha llegado al corazón de todos los hermanos. Oscar ha enseñado mucha cosmovisión también, educación, gobierno. Ha llegado, han recibido, pero donde más hemos tenido personas, bueno, a excepción hoy de la universidad. No, pero en la escuela de padres había más gente todavía. Sí. En las dos escuelas, no, en la escuela de padres hemos estado con lleno total, 250 personas, 200 en Oruro, 260 en Oruro por ahí. Entonces, mucha gente. Qué bendición también saludarles, verles, y aquí estamos en lo que se pueda servir. Pamela y Ramuid y vos, muchas gracias. Gracias por cubrirnos. Por estar ahí, y les queremos mucho, los extrañamos. Sí, muchas gracias. Sí. Hemos hablado de descendencia para Dios. Vamos a ver si hay gente que quiere en el siguiente trimestre entrar, porque pues estamos en La Paz y Pablo está en Santa Cruz, y vamos a ver si se unen, ¿no? Sí, hay muchos interesados en entrar en este horario. En este horario. Entonces ahí vamos a ver. Mañana, para también que nos apoyen ahí en su oración, mañana ya regresamos a Santa Cruz y vamos a estar allá toda la semana enseñando también, y después ya vamos a Sucre. Así que les vamos a estar contando. Bueno, un Dios les bendiga mucho. Qué bueno verlos. Gracias. Bendiciones, que todo les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora Pam nos va a compartir la aplicación práctica para la siguiente sesión, para la próxima semana, esa tarea que nos queda para que puedan desarrollarla en el transcurso de la semana y mandar la evidencia de cómo cada uno ha desarrollado esa aplicación práctica. Manda la evidencia a través del grupo de WhatsApp para que vayamos recibiendo como esos testimonios, ¿cierto? Y los animo a que las manden, a que no importa si están haciendo la aplicación práctica en pijama, enseñándole, tómense la foto y mándenla. Pero es bonito cuando las otras familias ven a los demás, ay, mire, sí, en la cocina enseñando tal cosa, estábamos hablando del reino de Dios cuando estoy cocinando y porque esto también es espiritual. Bueno, en fin, como que los animo a que de verdad no pierdan el impulso con el tema de la aplicación práctica, sino que al contrario, eso es lo que nos ayuda justamente a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo en esta escuela de padres. Entonces vamos a ver la aplicación práctica y después pasamos a la sesión de preguntas. Listo. Bueno, sí, yo me da risa cuando me toca poner tarea porque es raro, yo no hacía muchas tareas, soy muy desjuiciada con las tareas. Pero me di cuenta que a la final la práctica es lo que hace que en realidad la vida de nosotros cambie, ¿sí? Y es esto lo que nos saca de ser oidores a hacedores y a poder contar un testimonio. No hay testimonio sin práctica, ¿sí? Yo no les podría a ustedes hablar de mi testimonio sin contarles la cantidad de cosas a las que he tenido que morir en mí, en mis gustos, en mis deseos, para permitir que la palabra de Dios transforme y yo poder experimentar el gozo que ha traído esa transformación, la plenitud de muchas cosas en mi vida a través del sufrimiento que ha traído mi obediencia. Porque la Biblia dice que Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento y nos duele. Hay muchas cosas que nos duele, que nos cuestan. Y yo quisiera que esta semana hay una actividad en la página, perdón que la cerré, 28, ustedes la pueden leer con calma. Esto es para sus hijos, la pueden hacer con ellos, pero yo quisiera dejarles este reto. A veces sabemos contestar muy bien o muy espiritualmente las cosas, pero yo quisiera que ustedes pensaran de lo que hacen todos los días. Piensen en su rutina. Yo voy a pensar también en la mía, en este momento. ¿Qué es lo que más les cuesta hacer? ¿O cuál es la tarea donde
menos sienten que sea algo espiritual, ¿sí? Porque quisiera que le pidieran al Señor que les mostrara cómo eso, que de pronto es insignificante, o que de pronto es aburrido, o que de pronto es estresante, o esta tarea que de pronto me carga mucho y no he podido ver a Dios a través de esta tarea, a través de esta labor, a través de esto que hago. Puede ser algo muy chiquito o algo que la verdad nunca he pensado si pudiera llegar a ser algo donde Dios hiciera algo. Simplemente yo lo hago porque toca, pero nunca he pensado si puede ser algo donde Dios se pueda manifestar o algo espiritual. ¿En qué consiste esto? Es ver cómo Dios, cómo puedo hacer que esta tarea glorifique a Dios. Yo les había contado, creo que alguna vez, es que a veces hablo en diferentes grupos y se me olvidan cuál dije, perdón, que a mí no me gusta, creo que se los puse el ejemplo la vez pasada, lavar la loza. Lavar la loza es un ejemplo o es algo que nos toca hacer pues todos los días y pues más de una vez al día. Entonces, si yo no he encontrado, por ejemplo, cómo ver a Dios en esta tarea, pues va a ser algo monótono que se va a volver una carga para mí. Y sí existe la forma de volver a uno y lavar la loza algo espiritual. Y recuerden que cuando estoy lavando la loza, por ejemplo, mis hijas me están contemplando, ¿cierto? En cómo lo hago. ¿Y qué pasa? Que de pronto cuando ya están más grandes, cuando yo les digo que laven la loza, pues ¿qué actitud van a tener? Pues la misma que yo tenía cuando lavaba la loza, ellos estaban chiquitos y yo no me daba cuenta que me estaban contemplando. Es decir, de que qué jartera, que lavar la loza es muy cansado, que es que toda mente y ya escucharon todo eso, ya me vieron hacer mala cara o lo que sea, y luego les toca a ellos. Pues no van a decir qué delicia, obviamente, ¿no? Van a decir, oh, ahora me toca esta carga mía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Vamos a hacer una lista cotidiana, normal, de su día. ¿Qué hacen? Se levantan, se arreglan, hago esto, hago lo otro, me levanto, arreglo a mi hijo, arreglo la casa, ta. Y lo que vamos a ver es cómo podríamos mejorar o ajustar esas actividades para que glorificaran o agradaran a Dios. O sea, quisiera que pensaran en las cosas de pronto más sencillas y en algo que en realidad fuera práctico, ¿sí? Ustedes pueden hacer cosas sencillas, como decir, les voy a dar un ejemplo como para no quitarles muchas de sus ideas, pero en mi caso, como lavar la loza para mí era realmente un tema de indisposición. Entonces yo lo volví mi tiempo, por ejemplo, de escuchar un podcast que me gusta y que a veces sentía que no tenía tiempo para eso. Y como igual sí me toca tener tiempo para lavar la loza, entonces lo volví un tiempo donde yo podía tener un tiempo que me gusta y escucho algo que sé que se vuelve especial para mí. Y yo escribí esta frase que decía, en este lugar se adora 3 veces al día. Y esos 3 veces al día que se adoraba, esos 3 momentos en los que yo estaba lavando la loza. Y fue una forma en la que empecé a entregarle algo que en realidad no disfrutaba, pues al Señor. Y pueden ser tantas cosas como ustedes quieran. Puede ser el momento de subirse a un transporte público. Puede ser el momento de, ay, yo qué sé, de acostar a los niños, que a veces es la hora, ¡ah! ¿Cómo la vuelvo que sea un tiempo pues que nos agrade a todos? O de pronto es la hora que para ustedes sea difícil. Hagan su lista y le pido al Señor que puedan hacerla y trabajar en quitar esa secularidad de nuestra vida y volver que todo lo que hagamos sea adoración, para que como ese granjero que hablamos al principio, podamos ser como él y que nuestros hijos al contemplarnos sean inspirados y motivados a tener una vida para el Señor, una vida que se agrada en ser familia, en tener hijos, en trabajar. Entonces, oro para que el Señor les guíe esta semana y puedan hacer esta actividad en la página 28 y poder poner su diario de tareas y decir, esto es lo que yo hago en un día. ¿Cómo hago para que todo lo que yo hago agrade al Señor? ¿Listo? De una manera práctica, no religiosa, no es poner un versículo, no, es cómo hago para que en realidad mi día, mi acción agrade al Señor. Entonces, eso sería
La tarea y lo que podrían hacer con sus hijos es exactamente, no lo hagan antes con los hijos, háganlo primero ustedes. Y luego pueden es ayudarles a ellos a ver en sus luchas de su diario de pronto si están luchando con las tareas, con tender la cama, con recoger los juguetes, con ser responsables con sus cosas, con comer, por ejemplo, de manera correcta y están comiendo mucha chatarra, no comen verduras. Eso, por ejemplo, es una manera en la que no agradamos al Señor, porque no estamos cuidando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, mi hija en estos días me decía, uy, mami, terrible la gente que fuma. Y le decía, sí, terrible, eso es como la gente que come muchos dulces. Y claro, me miró como, uy, porque le encantan los dulces. Y entonces le decía, claro, hija, eso es igualito, porque él decide fumar y dañarse los pulmones. Y el que come muchos dulces en exceso, pues igual también se está afectando su sangre, está afectando su cuerpo, porque está dándole un exceso a su cuerpo y lo está decidiendo voluntariamente. Y me miró como, ah, sí, sí. Mm. Claro, porque a la final también les podemos enseñar cómo agradar a Dios a través de lo que comemos, de cómo nos vestimos. Hay una crisis de cómo vestirse. Entonces podemos enseñarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, las que son mujeres, ahorita le doy un ejemplo a los hombres, pero por ejemplo con la comida es un ejemplo para los hombres. Lo que como, pues agrada al Señor y cuando lo hago con alegría y disfruto lo que como, o de pronto solamente quiero disfrutar y nunca tomar una decisión responsable de decir, bueno, listo, me como esto, pero me lo bajo con agüita o le voy a poner verdecito. Sí, son decisiones también, donde todo, acuérdense todo, es que comer no se sale de la lista. O todas las decisiones son espirituales. Y las mujeres les voy a dar esta. ¿Ustedes se visten de manera espiritual? ¿A qué voy? Cuando nos vestimos, decimos al Señor, ¿le agrada la forma en que me vestí? Esa es una, ¿cierto? Ahora les voy a decir la otra. Acuérdense que nuestras hijas nos contemplan. Nos vestimos y decimos, chévere, me vestí como para agradar al Señor. O, ah, estoy gorda, fea, chocha, se me sale el gordo, acá se me ve el no sé qué, ay, sí, mire, tengo la arruga, Todas esas cosas, acuérdense que estamos siendo contempladas, contempladas. Entonces, desde lo que nos ponemos hasta la forma en que nos lo ponemos, debe ser digno de contemplar, porque después no queremos estar diciendo, los que tienen hombres, nosotras, entonces de mamá, no, es que yo no sé, eso solo busca niñas, solo le importa que se vean divinas y tiene 2, 3, 9, ¿qué ha contemplado desde antes? O vemos niñas que no están agradecidas, que todo el tiempo se ven feas, se sienten horribles y nosotras, ay no, yo no sé por qué es así, cuando ellas nos han visto decir muchas cosas en contra de nosotras mismas, ¿cierto? Entonces, cuidemos esos detalles porque todo es espiritual. Entonces, gracias por este tiempo, espero que les vaya súper bien con su tarea y no sé si hay preguntas, porque lo expliqué muy bien. Sí, miremos a ver si hay preguntas. Pues ya casi estamos cumpliendo el tiempo de la sesión de hoy, pero si alguien tiene alguna pregunta, ya acabé de revisar el chat, pero en el chat no tenemos preguntas todavía o pues no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera enfatizar, alguna duda, o algún aprendizaje que se lleva, o de esta sesión, o algo que le quedó como faltando de compartir en el grupo pequeño y dijo, ay, yo quisiera hablar, pues compartir esto. Entonces, pues bienvenidos, aquí los escuchamos. Hola, buenas noches. Hola Diana, buenas noches. Yo quisiera como, bueno, como compartir esto que me quedó de la clase. Realmente es muy enriquecedora esta clase, porque esta semana ha sido una semana o sea, muy pesada para mí, porque sí he tenido varias luchas. Y pues comenzando por lo que está diciendo ahorita de que mi hijo constantemente me está contemplando y no solamente él, sino mi esposo y pues demás personas que viven en la casa. Y escuchaba ciertos comentarios, por ejemplo, que mi hijo me decía, otra vez mamá a lavar loza, me decía. Y, o sea, como que, uy, qué cansón estoy, me colocaba el plato allá. Entonces, anteriormente me ayudaba a lavar la loza. También escuché otro comentario que decía mi primo que está aquí, me dice,
no, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos. O sea, es que o sea, a mí me hace caer en cuenta lo que estamos arrojando nosotros constantemente e inconscientemente. Entonces, sí, me sirvió muchísimo, la verdad, esta enseñanza. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Ay, Diana, gracias por compartirnos tu testimonio, porque es valiente, se necesita valentía para contar esas cosas, porque el corazón de uno se contrista, ¿verdad, Diana? Cuando uno escucha eso, uno queda como, "Ay, y se necesita valentía para contarlo, pero quiero completar tu testimonio con que no olvides que el Señor vino a redimir y que su gracia es suficiente para que a partir de hoy tus palabras empiecen a redimir de pronto lo que en otros años se ha hecho. Tú puedes desde mañana acercarte diferente a una tarea tan cotidiana como la loza. Tú puedes empezar a referirte con más conciencia cuando hablas de tu familia, de tus hijos. Y sé que la gracia del Señor es suficiente para redimir, restaurar y empezar a hacer una nueva obra. Y sé que así como has sido valiente de contarme, no soy tu testimonio, si eres valiente de empezar a emprender esta tarea, también darás el testimonio de cómo los vas a escuchar a ellos hablar otras cosas de lo que han visto sobre tu vida. Así va a ser. Sí, así es. No ve, yo les dije, es que expliqué muy bien. Una cosa que me hace pensar, Diana, es como que sí, que a veces, o también puede pasar que nosotros en la casa nos esforzamos, nos esmeramos, somos intencionales en mostrarles ciertas cosas, por ejemplo, que hoy en día es muy común escuchar eso de los jóvenes, no, no me quiero casar, no quiero tener hijos, ¿cierto? Pero en casa nosotros decimos, pero si yo hablo de eso, si les hablo de la importancia, si lo modelamos, si eso es algo, ¿cierto? Pero nos olvida a veces una cosa y es que podemos hacer muchos esfuerzos nosotros en casa, pero también es ver cómo qué están viendo nuestros hijos, qué están oyendo nuestros hijos, con quién están nuestros hijos, qué está entrando por sus ojos, que están hablando con el amiguito del fútbol o que no, que vamos a ver una película, ¿qué película es esa? Pues porque a veces nosotros hacemos cosas en la casa que queremos que se sostengan, pero también tenemos que ver el entorno de ellos, a qué están expuestos. Y por ahí se pueden filtrar pues muchas cosas que necesitamos ser tan intencionales los padres en estar muy atentos de que entran por los ojos y por los oídos de nuestros hijos y también, bueno, eso. ¿Alguien Yes. más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Julia. Muchas gracias. Quería aportar algo pequeñito a los comentarios anteriores. Que veo también es que los chicos crecieron muy cómodamente y la maternidad, aunque es hermosa, es trabajosa, tiene esfuerzo y veo que también eso les da, como ellos dicen, qué mamera, que mamá se tenga que levantar de noche a cuidar, a hacer un almuerzo, entonces se puede modelar, claro, obviamente lo que nos enseñó Pam, pero también enseñarles el valor del esfuerzo, que no todo es lo más fácil, lo más barato, lo más cómodo, sino que si queremos un resultado diferente, debemos esforzarnos. Porque se puede ver en la casa algo muy bonito, pero pues la pereza, la comodidad, el escuchar a otro, ay no, qué jartera eso que le toca a su mamá con tantos hijos. Eso Ajá. también puede afectar la idea de los chicos que tengan respecto a un hogar. Ajá. Y la segunda, quería hacer una pregunta respecto a la aplicación. Yo no he hecho sino el reino, la primera, ¿sí? Como vamos a trabajar un tema del segundo capítulo, ¿lo trabajo así o debo primero abarcar las 3 secciones anteriores que me hacen falta del capítulo 1? Ah, esa es muy buena pregunta. Tú puedes hacer esta semana la práctica de escoger un área en la que te gustaría poder vivirla de una manera que a Dios le agrade. ¿Sí? Tú piensas en tu día y dices, bueno, en esta tarea de pronto no he pensado para ti. ¿Listo?
para señor. ti. No, no en el proceso que vas con tus hijos, en ellos síguelo como lo estás haciendo, pero sí puedes ser intencional en tu tarea con decir, bueno, esta. Y lo que sí pueden hacer con sus hijos es tal vez tratar de encontrar un área, una tareita de ellos que no estén haciendo con agrado y mostrarles cómo podrían hacerla para agradar al Señor, para no alterar el orden en lo que van, sino solamente como así muy puntual, muy chiquito, como esta la voy a cambiar de esta manera o a esta le voy a dar este sentido. Sería como solamente eso, como para que quede así como, ahorita se lo adapto bien, pero esa es la idea, que encuentren Listo. una cosita. Listo, muchas gracias. Gracias por la enseñanza, la verdad. Genial. Ah, gracias, Julia. Bueno, ¿Alguien más tiene algo más que decir? Y bueno, mientras si alguien más tiene algo por último para decir, les animo nuevamente a tener muy de manera intencional la aplicación práctica, también a decirles que pues como ya lo escucharon, Oscar y Pablo están muy pendientes siempre de la escuela, de las aplicaciones pues prácticas de cada uno, que pues se conecten todos los que están aquí en la escuela, que también puedan tener siempre habilitada su cámara y pues que tenemos también el privilegio de estar con Pam, que es la autora del libro de este material que estamos trabajando y que es muy práctico y que nos lleva de la mano paso a paso para poderlo hacer con nuestros hijos. Entonces pues es una bendición también que la tenemos acá para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier experiencia. Mira cómo yo lo hice, mira lo que me respondió mi hijo con esto. Entonces todo eso nos nutre a todos, nos edifica, nos inspira también. Entonces pues los animo a que sigamos profundizando y sigamos aprovechando este espacio. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, pues nos vemos entonces la otra semana aquí mismo para la Escuela de Padres. Que tengan una buena semana. Todos, bendiciones. Y bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones y muchas gracias. gracias. Mañana